darle las gracias primero al profesor Celso Arango por haber querido venir aquí, por regalarnos hoy su presencia. Y si estuviéramos en un ámbito psiquiátrico, pues no tendría ninguna necesidad de presentar al profesor Celso Arango, sería poco más o menos como ir al Club de Tenis del Palmar y presentar a Carlos Alcaraz, es decir, todo el mundo lo conoce de sobra. Pero, en fin, para aquellos que no son del ámbito de la psiquiatría, hay que decir que el currículum del profesor Celso Arango es realmente impresionante, es decir, no solamente porque tenga publicaciones en Lancet, JAMA, Nature, en Molecular Psychiatry, es decir, las principales revistas, las más importantes de la especialidad, tiene un amplio catálogo de publicaciones. En el tema de premios, pues prácticamente los tiene casi todos. Si dedicara al cine tendría probablemente algunos Oscars también, pero en fin, tiene el premio Dian del American College de Psychiatry, tiene la condecoración de la Orden Civil de Sanidad, ha sido en el año 2021 elegido el mejor médico por parte del ABC, en fin, tiene una larguísima lista de reconocimientos. Es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, es asesor del European Brain Council, ha estado impartiendo docencia como catedrático en la Universidad de California, en San Francisco, también en el King College de Londres, también en Maryland. Es decir, prácticamente podemos decir que es una persona sobradamente conocido dentro y fuera de nuestras fronteras, y desempeña su labor como catedrático y jefe de servicio del infanto-juvenil del Hospital Gregorio Marañón. Podemos decir que fuera de nuestra frontera es quizá uno de los profesores de psiquiatría más conocidos, y dentro de nuestras fronteras también. Hay que decir que realmente en las especialidades clínicas lo que realmente da la talla de una persona no es lo que publica, no es los reconocimientos que pueda haber recibido, sino sobre todo es la opinión que tienen sus pacientes de él. En este caso yo creo que esa es la prueba del algodón y hay que reconocer que en este caso nos encontramos con una persona profundamente apreciada por sus pacientes. Todo ello fundamentalmente porque le gusta la profesión que realiza, porque es un apasionado de la psiquiatría y además tiene una perfecta capacidad de transmisión y de exposición, como vaya a poder comprobar ahora mismo. Muchísimas gracias de nuevo y es un placer y un honor tenerte aquí. Pues muchísimas gracias por la amable presentación. En resumen, yo soy un médico psiquiatra que trabaja en un hospital público en el Gregorio Marañón, en Madrid, que ve pacientes 2 días a la semana y que gestiona un instituto de psiquiatría y salud mental, y además de eso, cuando puedo, pues hago algo de investigación y doy alguna clase. Y que como todos ustedes trabajen en lo que trabajen y hagan lo que hagan, pues teníamos una vida más o menos ordenada, predecible, y anticipábamos lo que nos iba a pasar hasta que en marzo del año 2020 pues, nos llegó un tsunami llamado COVID, al que no esperábamos y que nos ha cambiado y nos ha transformado la vida. Y de eso vengo yo a hablarles hoy. En los próximos 40 minutos lo que voy a intentar hacer simplemente es una síntesis, fundamentalmente más del presente y del futuro. Les daré algunas cosas, ¿no?, del pasado, pero el pasado está ahí, ya lo hemos vivido, ya lo hemos sufrido, ya lo hemos padecido, y lo pasamos muy mal, en unos sitios peor que en otros, en unas circunstancias peores que en otras, pero voy a centrarme fundamentalmente en qué ha supuesto y qué creo, ¿no?, que va a suponer, con el enorme riesgo que supone el intentar predecir. Decía el premio Nobel Niels Bohr que la predicción es complicada, sobre todo si se intenta predecir el futuro. Predecir el pasado es mucho más fácil, y los datos que les voy a dar yo del pasado pues están ahí, son ahí. El futuro tiene sus complejidades, pero voy a intentar hacerlo anticipándome a lo que creo que va a perdurar después de esta pandemia en la forma en la que proveemos de servicios que tienen que ver con la salud mental. Por lo tanto, aquí estamos, julio de 2022, año 2 después de COVID. Este es mi conflicto de intereses, de financiación recibida, pública y privada, en los últimos 10 años para realizar conferencias, investigaciones, charlas, etc. Y este es el pasado, ¿no? Y ya digo que probablemente
depende muy mucho de dónde haya tenido que trabajar uno. Yo trabajo en un gran hospital, 8.500 trabajadores, en el centro de Madrid, Gregorio Marañón, donde la primera ola nos afectó nos impactó de forma muy traumática, y yo tuve que participar desde mediados del mes de marzo en el gabinete de crisis, que estaba compuesto por 8 jefes de servicio, la gerencia, subgerencia, dirección médica, etcétera, dirección de enfermería del hospital. Nos reuníamos todas las mañanas a las 8 de la mañana y al principio no teníamos ni EPIs ni mascarillas. Y pues nos tocaba ir a patear el hospital, a la UCI, a las UCIs. Nosotros teníamos 30 camas de UCI y llegamos a tener 160. Llamarlo camas de UCI o puestos de UCI es un decir. Trabajábamos con ventiladores que habían sido abandonados y ya rechazados en clínicas veterinarias y que las clínicas veterinarias no querían utilizar, y eran los que teníamos allí para el gimnasio y la biblioteca, que reconvertimos en UCIs. Y bueno, pues enormes espacios de aquellos que no tenían la suerte, probablemente por no tener la edad, por tener comorbilidades, etcétera, de no haber pasado el triaje y saber que en caso de complicación no iban a tener tampoco acceso ni siquiera a uno de esos ventiladores que no querían utilizar los veterinarios, ¿no? Eso fue la primera ola en Madrid, por hacer un resumen, donde pues, se incluso cerró y bloqueó, ¿no?, el hospital ante la posibilidad de que hubiese traslado de pacientes, de residencias, etcétera. Y el presente pues incierto, ¿no? Y la incertidumbre, conocemos los que nos dedicamos a la salud mental, que es uno de los mayores factores, ¿no?, generadores de trastornos mentales, ¿no?, y de ansiedad y de no saber, ¿no? Y sobre esto pues pónganle ustedes lo que le quieran poner, la guerra de Ucrania y la inflación y la incertidumbre y las cuántas olas más vamos a tener, esto se va a quedar toda la vida, nos vamos a vacunar todos los años, etcétera, 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 ¿no? Tenemos en la última semana se ha incrementado el 300% el ingreso de COVID en mi hospital. Afortunadamente no está afectado, pero mínimamente a las UCIs, pero tenemos de nuevo otra vez llena la urgencia y de nuevo llenas las plantas de neumología, medicina interna, ya digo, en los últimos 7-10 días, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar eso? Con esa sensación también, ¿no?, de hartazgo, cansancio, etcétera, etcétera, fundamentalmente por parte de un colectivo como es el de los profesionales sanitarios, y hablaré luego de esto. Lo que no podemos decir es que no nos habían avisado. Había cosas que no sabíamos. Yo creo que yo me dedico fundamentalmente, soy director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, pero soy jefe de servicio de psiquiatría de la infancia y adolescencia. En mi práctica clínica me dedico a ver niños y adolescentes. Yo creo que ni el mejor especialista de psiquiatría infantil hubiese predicho hace 2 años que iba a ser esa población específicamente la que se viese más afectada, ¿no? Hablaré también después de eso. Pero sí sabíamos desde el principio. Desde el principio me refiero a febrero o marzo del año 2020 que iba a haber una ola de trastornos mentales. Y eso era muy fácil de predecirlo porque factores de riesgo que aumentan los trastornos mentales, de la crisis económica, el trauma, la muerte, la incertidumbre, etcétera, etcétera, son los propios de una pandemia, ¿no? Con lo cual, eso sí sabíamos que nos iba a afectar. Y bueno, pues ante eso hay 2 variables fundamentales. Una es cómo está uno de base y otra es qué hace para mejorar esa base. Lo de cómo está uno de base lo digo porque ¿quién en esta audiencia, y de los que nos están escuchando desde sus casas, no oyó decir algo que de repente hemos dejado de oír? Tenemos la mejor sanidad del mundo. Hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, lo oíamos continuamente. Tenemos la mejor sanidad del mundo. Claro, las sanidades, igual que las empresas, igual que las familias, igual que cualquier cosa, los hospitales,
hay que medirlos en situación de tensión, en situación de crisis. Cuando las cosas van bien para todos. Y es muy fácil decir que va muy bien, ¿no? Y cuando los que tenemos hijos, y tenemos hijos que no han ningún problema, pues van bien. Y da igual a qué colegio vayan, porque cuando tenemos un hijo con un problema, ahí sí que nos la jugamos. En las decisiones que hagamos, porque cuando las cosas no van bien es cuando realmente se notan las diferencias, ¿no? Y a nosotros, en este país, pues nos cogió pues, con una sanidad que no era la mejor del mundo y que teníamos una ratio de camas de UCI 8 veces menor que en Alemania. Y, por lo tanto, la mortalidad fue mayor en este país que en otro. Y que teníamos una ratio de profesionales y de enfermeras y de médicos que era menor. Y, por lo tanto, pues cuando las cosas vienen mal dadas es cuando realmente se nota si los sistemas son fuertes o no son fuertes. Y a partir de ahí es qué se hace, ¿no? Unos te cogen mejor, te cogen peor, pero cómo eres capaz de adaptarte a las nuevas circunstancias, ¿no? Y digo esto también porque quiero recordar que una vez que vimos que teníamos importantes carencias en el campo de la salud mental, no hace falta que les diga que somos uno de los países de Europa con una menor ratio de enfermeras en salud mental, de psicólogos clínicos y de psiquiatras por 100.000 habitantes, de las peores de Europa, pero que eso sucede en otras muchas especialidades, pues yo creo que es fundamental la respuesta que se da a eso, ¿no? Y ustedes todos han oído hablar de los 140.000 millones, ¿no?, de euros que vamos a recibir de Europa, que ya hemos empezado a recibir, y se acordarán de todos nosotros saliendo a aplaudir a las 8, ¿verdad?, los sanitarios, y hablando de lo importante que nos salvan la vida, y homenajes, y todo. ¿Saben de esos 140.000 millones cuántos van a ir para sanidad? Menos del 2%. Menos del 2%. O sea, qué rápido nos hemos olvidado, qué rápido nos hemos olvidado de esa nueva serie de valores que tuvimos en un momento determinado, ¿no? Y en la cual el país más fuerte, el país más rico, no era el que tenía más armas o más armas de destrucción masiva o más armas nucleares, era el que tenía una mejor posibilidad de dar respuesta a ese virus o una mayor inversión en investigación y, por lo tanto, sus ciudadanos tenían acceso a las vacunas antes, porque se acuerdan que los países que tenían las vacunas en su país primero las utilizaron con sus ciudadanos y ya luego se las dieron al resto, ¿no? Entonces, esa inversión en investigación sí se vio en ese momento que era muy importante. Pero bueno, parece que nos hemos olvidado pronto. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, ¿no?, pusieron de relieve esa respuesta inicial que se dio, identificando que los países mejor preparados, los que tenían mecanismos más adaptativos, fueron los que respondieron. Y nosotros la verdad es que estamos orgullosos porque en ese primer report de las Naciones Unidas, ¿no?, identificó nuestro hospital como uno de los hospitales que había respondido mejor a esa crisis inicial. Lo hizo fundamentalmente por la movilización que tuvimos desde el primer momento en cuidar la salud mental de los 8.500 trabajadores que trabajaban en el hospital, porque sabíamos que si no cuidábamos la salud mental no iban a poder dar respuesta a los otros ciudadanos que les iban a necesitar, ¿no? Y en mi hospital, pues igual que en el resto de hospitales de Madrid, probablemente el mío más, porque además está al lado de Atocha, ¿no?, pues tuvimos la desgracia, ¿no?, de atender, cuando los atentados del 11M, pues a miles de personas, fallecidos y heridos muy graves, que vinieron en avalancha al hospital. Pero aquello, yo me acuerdo que, pues eso, estuvimos de guardia 48 horas, todo el hospital estuvo de guardia, no dormimos, se salvaron las vidas que se pudieron salvar y nos fuimos a casa a descansar, ¿no? Y esto sabíamos desde el principio que iba a ser distinto, ¿no? Y a los que nos gusta correr maratones, sabemos que si lo damos todo y nos esforzamos al máximo los 5 primeros kilómetros, no vamos a llegar a la meta. Y o somos capaces de ir guardando fuerzas, ¿no?, en los kilómetros iniciales, o al final no llegamos. Y es infinitamente mejor tener a alguien al 90% durante un año que tener a alguien al 100% 2 meses y que luego se te quiebre y deje de trabajar, como ha sucedido con muchos de nuestros compañeros. Por tanto, tuvimos una respuesta inicial en la cual
en 3 turnos al día de lunes a domingo, iniciamos intervenciones grupales con todo el equipo, fundamentalmente de enfermería, pero también con médicos, etcétera, etcétera, para intentar que fueran capaces de descansar y de no llevarse a casa lo que estaban viviendo. Y lo que estaban viviendo pues, son las cosas que en la televisión no salieron, pero seguro que ustedes recibieron algún vídeo por WhatsApp o lo que sea, pues eran gente tirada por los pasillos que se moría y que en condiciones normales no hubiesen fallecido, ¿no? Y nosotros, como profesionales sanitarios, estamos muy entrenados a dar malas noticias. Y estamos muy entrenados a decir a la gente que tiene una patología por la cual va a fallecer y a decírselo a los pacientes y a decírselo a los familiares. A lo que no estamos entrenados es a ver morir a gente que sabiendo que en condiciones normales son personas que se podrían salvar, ¿no? Y que si hubiese más medios, pues esas personas no tendrían por qué morirse. Y sobre todo, a no hacerlo en condiciones inhumanas de falta de humanización de la atención sanitaria. Aquello que llevamos tantos años, ¿no?, recordándonos lo importante de la humanización, el sistema, pues de repente hemos tenido que hacer todo lo contrario. Es decir, usted se va a morir aquí y se va a morir solo. Y no va a poder despedirse de sus familiares y ellos no van a poder venir aquí a darle un beso, ni la mano, ni decirle adiós, ¿no? Y todo eso, naturalmente, pues ¿no?, deja una cicatriz, una mella importante en el profesional sanitario. Es muy importante que nos recordemos, porque claro, las personas que están aquí son especialistas, profesionales o interesados, si no hubiesen venido, en la salud mental, pero la gran población general no lo es. Y ahora se ha empezado a hablar de salud mental, mucho más que antes. Y hay tertulias, ya aparecen los periódicos, programas de radio, etcétera, etcétera. Lo que no puede llevarse la gente es la falsa impresión de que lo que ha pasado con la salud mental es una epidemia, que es lo mismo que ha pasado con el virus, ni mucho menos. El virus es una epidemia porque ha pasado de 0 a billones de personas infectadas en el mundo. Lo de la salud mental ha sido un vaso que se desborda. Los problemas de salud mental, los que nos dedicamos a ella, estaban presentes hace 3 años, y hace 4, y hace 5. Las listas de espera, las faltas de camas, las faltas de recursos, el no poder ver revisiones, el ratio de profesionales, etcétera, etcétera, la prevalencia de los trastornos mentales, que ha aumentado un 20%, como nos recuerda la Organización Mundial de la Salud. A aquellos interesados traigo unas diapositivas, pero la OMS ha sacado hace 2 semanas el mayor report, el mayor documento que ha publicado nunca en su historia sobre salud mental. Son 350 páginas, que yo pero muy gráficas y ¿no?, con muchas figuras, etcétera, sobre la necesidad de la transformación de la atención en salud mental en el mundo, a nivel global. Y la OMS, hace 2 semanas, nos recordaba que el 70% de las personas con trastorno mental grave no tienen acceso a servicios de salud mental, ¿no? O que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida va a tener un trastorno mental. Todos esos datos que aparecen ahí son datos que ya estaban. Y nos dice que en estos últimos 2 años, a nivel global, a nivel mundial, se han incrementado los trastornos afectivos y la ansiedad en un 20%. En un 20%. Pero que esos en concreto, otros en menor medida, ¿no?, y otros en mayor medida, como los trastornos de conducta alimentaria en países occidentales, no en el resto del mundo. Pero la realidad es que la necesidad no cubierta de una buena atención en salud mental es algo que ya estaba ahí antes de la pandemia. Por lo tanto, no tenemos una pandemia de trastornos mentales. Lo que tenemos es una mayor necesidad no cubierta de estos problemas. Bueno, estos son un artículo en Lancet sobre, ¿no?, el impacto psicológico de algo que también nunca habíamos tenido, ¿no?, confinamientos como el que tuvimos de longitud, ¿no?, y de intensidad que afectara a toda la población. Por tanto, no podíamos predecir cuáles serán los efectos, ¿no? Pero bueno, esos síntomas asociados, ánimo bajo, irritabilidad, estrés postraumático. Y aquí quiero incidir en algo muy importante, y es síntomas frente a trastornos. Respuestas esperables ante una situación determinada y trastorno mental. Y a mí, como presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría durante la pandemia, me preguntaron infinidad de veces los periodistas, ¿no?,
¿Y qué le parece toda esta preocupación que existe de los padres que no van a perder el trabajo, de los niños que no pueden ir al colegio y tal? Y dice, mire, a mí lo que me preocuparía muchísimo, pero a mí me preocuparía es que la gente no estuviese preocupada. Porque la mayor parte de las cosas que hemos visto, la mayor parte, son respuestas fisiológicas esperables a determinados acontecimientos traumáticos. Y si de repente no podemos ir al colegio, no podemos ir a trabajar, no sabemos si nos vamos a morir o no, no sabemos si vamos a tener un trabajo al día siguiente y si vamos a poder subsistir económicamente, etcétera, etcétera, pues lo normal es que tengamos insomnio. Y lo normal es que estemos algo más tensos. Y lo normal es que estemos preocupados, ¿no? Y eso es algo que como seres humanos tenemos mecanismos de afrontamiento que suponen eso. Cuando eso ya pasa el umbral de lo patológico y va más allá, y hablaré también, ¿no?, de eso, entonces ya ahí sí. Pero no podemos medicalizar, no podemos psiquiatrizar respuestas esperables del ser humano ante acontecimientos que son de una magnitud a la que no nos habíamos enfrentado antes, ¿vale? Por tanto, fundamental esa diferencia entre síntoma y trastorno. Lo que es cierto es que, como sucede siempre con cualquier tipo de crisis, crisis económica, crisis médica, crisis de la guerra, las cosas no afectan por igual a unos y a otros. Y siempre hay personas que salen peor paradas que otras. Y es ley de vida, y sucede en el reino animal, ¿no? Aquellas personas más vulnerables, las que tienen menos estatus socioeconómico, me preguntaban, ¿y cuáles son los efectos, ¿no?, cuáles son los efectos en el cerebro de estar encerrados durante 3 meses? Y yo decía, pues mire usted, si vive en un chalet en La Moraleja, con un jardín de 1000 metros cuadrados, pista de tenis, piscina y monitor de squash, pues no va a ser lo mismo que si vive usted en La Latina, en un piso de 50 metros cuadrados, con su hijo con autismo y su padre con demencia de Alzheimer, y no tiene ninguna ayuda. No va a tener nada que ver, ¿no? Con lo cual, es decir, que hay que diferenciar. Y la realidad es que ante estas situaciones, unas de las personas o grupo colectivo más vulnerable son las personas que tienen trastorno mental, y que aquellos que tenían un trastorno mental grave, en muchas ocasiones, no siempre, yo cuento casos de pacientes míos con síndrome de Asperger que en el momento que se acabó el confinamiento lo pasaron fatal, porque tenían que volver otra vez a exponerse al colegio, al acoso escolar, a la interacción social que no querían tener, etcétera, etcétera. Digo que hay pero por lo general, las personas con trastorno mental sufrieron más. Y entonces, aquí también tenemos una obligación, ¿no? Una obligación como profesionales a la hora de advertir, cuidado, tenemos que hacer todo lo posible para que esa brecha ya existente previamente entre las posibilidades de las personas, el colectivo de personas que no tienen un trastorno mental y el que sí tiene un trastorno mental, no incremente más todavía por el hecho de la pandemia, ¿no? Algo que ha sucedido, pero que tenemos que seguir intentando que suceda lo menos posible, ¿no? Ya aparecen aquí pues, algunos datos de empeoramiento en personas con trastorno obsesivo-compulsivo, personas con trastorno de conducta alimentaria, trastornos del neurodesarrollo, etcétera, etcétera. Y cuando les preguntamos a las personas cuáles son sus principales preocupaciones, ¿no?, pacientes atendidos en el Sistema Nacional de Salud con problemas de salud mental. Miedo a la infección, aislamiento, empeoramiento de la enfermedad, incapacidad de recibir tratamiento o falta de medicamentos, ¿no? Esas son las cosas subjetivamente que más les preocupaban a nuestros pacientes. Y más amplio, a personas ya afectadas por la infección del COVID y a sus familiares, nos hemos visto pues, con nueva patología a la cual no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, hemos hecho un estudio en nuestro hospital, en el Gregorio Marañón, en el que hemos comparado, controlando por gravedad, por días de estancia, etcétera, personas que han estado en UCI con COVID y personas que han estado en UCI sin COVID, por otra patología médica, ¿no? Y hemos visto que aquellos que han tenido COVID tienen mayor deterioro cognitivo, muchos problemas de función ejecutiva, lóbulos frontales, etcétera, ya digo, comparando por gravedad, días de estancia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa
toxicidad o neurotoxicidad del COVID, con esa, ¿no?, que están en todas las principales revistas, ¿no?, siempre en discusión sobre si pasa la barrera hematocefálica, no la pasa, etcétera, pero de forma directa o indirecta, a través, ¿no?, de esa tormenta de citoquinas, etcétera, sí parece, ¿no?, que per se el COVID, la infección por COVID, produce o puede producir daño cerebral, ¿no? Los pacientes post-COVID, COVID de larga evolución que vemos, con cuadros pseudodepresivos, parecidos en ocasiones a fibromialgias, ¿no?, de esa sensación de cansancio, pero no cansancio físico, ¿no?, sino cansancio psíquico. Es como me han vaciado por dentro y no tengo ya ninguna ganas de hacer nada, ¿no?, que recuerda un poco a los cuadros que hemos tratado de cuadros depresivos. Y todo esto podemos discutirlo luego en el periodo de preguntas. Lo que sí es evidente es que hay una relación bidireccional entre el COVID y problemas trastorno mental, ¿vale? Entonces, si alguien se infecta de COVID, tiene más riesgo de tener un trastorno mental de nueva aparición. Estamos hablando de casos de incidencia, de casos que personas que no tenían un trastorno mental previo, y la infección por COVID aumenta el riesgo de tener un trastorno mental en los siguientes años. Y además, eso es cuando incluso comparándolo frente a otros, no se ve muy bien en la gráfica, pero esto es el incremento de un trastorno mental después de sufrir una infección por influenza, vale, el virus de la gripe. Y esto es el incremento de la posibilidad de tener un trastorno mental, las curvas de Kaplan-Meier, después de tener una infección por COVID. Entonces, los supervivientes del COVID-19, las personas que se infectan y no fallecen, tienen un mayor riesgo de tener un trastorno mental que aquellas que no se infectan o que se infectan por otros virus. Y por el contrario, este es un artículo que aparece está en JAMA Psychiatry, y por el contrario, este artículo de World Psychiatry lo que nos dice es que si yo tenía un trastorno mental de base, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, bipolar, depresión o esquizofrenia, las posibilidades de que si me infecto de COVID me muera son mucho mayores que la población general. Y de hecho, después de la obesidad y la edad, el diagnóstico de esquizofrenia era el tercero que más aumentaba el riesgo de mortalidad en las personas infectadas por COVID. Con lo cual, esa relación bidireccional. No tengo trastorno mental, me infecto por COVID, tengo más posibilidad de tener un trastorno mental. Tengo un trastorno mental, me infecto por COVID, tengo muchas posibilidades de que tenga un peor pronóstico y una mayor gravedad, ¿vale? Relación bidireccional. En todo esto nos lleva a un grupo de jefes de servicio a nivel internacional en los 5 continentes, junto con asociaciones de pacientes y familiares, a hacernos pensar y reflexionar sobre qué tenemos que cambiar, ¿no? Esta pandemia, cómo nos debe hacer cambiar la forma en que proveemos los sistemas de salud mental. Y para los interesados es un artículo que publicamos en Lancet Psychiatry en el año 2020, ya digo, con personas de África, Asia, Oceanía, etcétera, de los cinco continentes. Durante estos años, afortunadamente, nuestro grupo de investigación no ha dejado de hacer investigación y hemos hecho investigación en aquellas cosas que le preocupan a la población. Y antes no hacíamos investigación en COVID porque no había COVID y ahora sí hemos empezado a hacer investigación original en COVID. Ya les he hablado del estudio en personas dadas de alta de la UCI. Aquí lo que hicimos fue un metaanálisis del impacto que tenía en la salud física y en la salud psíquica el COVID en los profesionales sanitarios. Este artículo lo publicamos también en el 2020 en el Journal of FT Disorders. Y lo que vemos es que, me voy a centrar en la salud mental, pero salud física, un porcentaje muy importante, ¿no? Tenía sintomatología, pero en salud mental más de un tercio, preocupaciones sobre la salud, casi la mitad miedo, un tercio insomnio, angustia psicológica, agotamiento, síntomas de ansiedad, síntomas depresivos,
Fundamental aquí, como decía antes, distinguir lo que es síntoma y lo que es trastorno, somatización, etcétera, etcétera. Pero que en los profesionales sanitarios hemos visto un incremento del 300%, de patología mental frente a la población general. Y, por tanto, son clarísimamente un grupo de mayor riesgo, como son los niños y adolescentes, que hablaré ahora, para desarrollar trastornos mentales. Mire, en mi hospital, en el Gregorio de Marañón, el servicio de interconsulta y enlace tenía 2 psiquiatras y 3 psicólogos. Y a día de hoy tiene 4 psiquiatras, el doble, y 6 psicólogos. Y aún así hemos atendido en tratamiento, es un hospital grande, como decían, 8.500 trabajadores, pero hemos atendido a 1.800 profesionales sanitarios en las consultas de psiquiatría y psicología de nuestro hospital. Otros habrán ido a otros sitios, o habrán ido a la privada, o habrán ido a otros hospitales, pero de trabajadores de nuestro hospital hemos atendido ya 1.800. Hemos hecho también un estudio, este no está publicado, los anteriores están publicados, este no está publicado, lo esperamos enviar en breve, en el cual hemos estudiado a los familiares de primer grado de aquellos que fallecieron en la primera ola, con la hipótesis de que iba a haber un porcentaje mayor de duelo complicado que en aquellos que fallecían en otras circunstancias, ¿vale? Entonces, hemos seguido durante un año a 272 familiares de fallecidos por COVID en la primera ola en nuestro hospital. La edad media es de 54 años, 75% mujeres, la mayor parte son madres, padres o parejas. La evaluación basal se hizo unos 80 días después del fallecimiento, estaban luego a los 6 meses y a los 12 meses. Les traigo los datos aquí de los 6 meses en evolución de sintomatología asociada a duelo, y lo que vemos es un incremento mucho mayor de lo esperada, de cumplir duelo patológico, además con el criterio de deterioro funcional. Les recuerdo que el duelo patológico aproximadamente afecta a entre un 1 y un 2% de los casos de fallecimiento. Y aquí estamos viendo un incremento del 20 o 30 veces mayor de lo que cabría esperar. Las circunstancias, no hace falta que se los digan, son familiares que no pudieron despedirse, que no hubo funerales, que no hubo entierros, que salieron de casa con un poquito de fiebre y lo siguiente que recibieron fue la noticia de que o no había UCI para ellos o si lo había, pues habían fallecido. Población infantojuvenil. Miren, la Comunidad de Madrid en el año 2020 tenía 50 camas para ingreso hospitalario de niños y adolescentes. 50 camas. Hoy tiene 150, se han triplicado. Se han multiplicado por 3. Hoy mismo tenemos 15, 16, 17 adolescentes en urgencias, en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, esperando por una cama porque no tenemos ninguna. Ninguna. Están todas llenas. El triple de las que teníamos hace 2 años. Y están todas absolutamente llenas. No es un fenómeno de Madrid, ni es un fenómeno de Murcia, ni es un fenómeno de España, es un fenómeno mundial. Y uno habla con sus compañeros en Grecia, en Londres y en Alemania y tienen exactamente los mismos problemas. Se ha desbordado la atención en urgencias, en patología mental grave, de niños y adolescentes, y eso empezó aproximadamente unos 5 o 6 meses después de que acabara el periodo de confinamiento. Ya digo, ya ha sido a nivel mundial. Las causas, las razones, podríamos hablar de muchas, ¿no? Pues aquello que quiebra los pilares, ¿no?, de la identidad en la adolescencia, de la lucha por llegar tarde o no llegar tarde, o vengo antes o vengo después y de repente, no, aquí no hay nada negociable, aquí no se sale y se acabó, ¿no? La distorsión cognitiva del no ser incapaces de pensar a medio y largo plazo, ¿no?, y solo corto plazo de esta vida no vale la pena vivir, me voy a tener que quedar así toda la vida, no puedo ver a los amigos, no puedo hacer nada, no puedo estudiar, pues me corto y tal. O ¿no?, me quitan cualquier posibilidad de decisión, no puedo salir, no puedo quedar con los amigos, no puedo ver a la novia, tal, pues por lo menos lo único que puedo hacer es
tener control sobre la comida y sobre mi cuerpo, ¿no? Anorexia nerviosa, etcétera, etcétera. O sea, van a ser seguramente especulativos, pero podemos identificar muchos motivos por los que está sucediendo. Probablemente tenga que ver también, ¿no?, con una falta de educación socioemocional, de la, ¿no?, gestión de la frustración. Una frustración que hasta ahora no habían tenido nunca, ¿no? No les había tocado vivir ninguna guerra, ni ninguna hambruna, ni ningún problema, ¿no? Y la necesidad del refuerzo inmediato, las redes sociales, de los likes, de aquí y ahora, y cuando las quiero las cosas las consigo de forma instantánea, ¿no? Y cuando le mandamos un WhatsApp a nuestro, o nos manda un WhatsApp nuestro hijo, nuestra hija adolescente y no contestamos a los 3 minutos, ya tenemos 4 interrogaciones, ¿no? Porque no hemos contestado en esos tres minutos, ¿no? Y esa gestión, falta de gestión de la frustración, etcétera, yo creo que tiene mucho que ver con el quebrantamiento, ¿no?, en un momento determinado de la vida como es fundamentalmente la adolescencia. Nosotros el año pasado el impacto, ¿no?, que había tenido el confinamiento en niños y adolescentes, hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis en la cual acabamos incluyendo 29 estudios, y lo que pudimos ver es que había una serie de factores de riesgo y factores protectores. Y esto yo creo que es importante, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, los políticos tienen que tomar decisiones. Vivimos en un país en que las decisiones son muy políticas y poco técnicas, ¿verdad? Y se toman decisiones más pensando en cómo va a afectar esto a la imagen o visibilidad de mi partido, sea, frente a cuáles las bondades ¿no?, y de esta decisión que para mí como partido político es mala, cómo se va a beneficiar la ciudadanía, ¿no? Y lamentablemente hay muchas decisiones más políticas que técnicas. Pero lo que es importante es, porque se nos puede decir, bueno, dijimos que se cerraban los colegios, porque no sabíamos el efecto que iba a tener. Yo les recuerdo, porque esto es muy fácil olvidarse, que España fue durante 2 meses el único país del mundo en el que estaban cerrados los colegios y abiertas las discotecas. Pues seguramente eso ya no lo recuerden, pero así era. Los niños no podían ir al colegio y yo sí podía ir a la discoteca. Intereses económicos, lo que sea. Pero esa es la realidad. Y que además, quiero recordar que, a diferencia de lo que sucede en otros países, aquí se cerraron los colegios y se cerraron los colegios. Y daba igual que fuera un colegio ordinario que un colegio de educación especial. Y entonces, pues vamos a aplicar aquí las clases virtuales. Claro, clases virtuales que cuando uno tiene un niño que va bien, como decía antes, fenomenal, y se apuntaban y tal, y aprendían y tal. Cuando uno tiene un niño con autismo o con discapacidad intelectual, ¿de qué clase virtual me está hablando? ¿No? ¿De qué clase virtual me está hablando? Ese niño que ni sabe leer ni escribir y se va a conectar, va a aprender a través de la pantalla, ¿no? Entonces, esa falta de flexibilidad de, bueno, por lo menos los colegios de educación especial vamos a tener un trato, ¿no?, preferencial con ellos, no, se cerraron todos a la vez y se abrieron todos a la vez. Bueno, pues, ¿qué factores aumentaron o aumentan o disminuyen las posibilidades de que los menores hayan tenido problemas de salud mental? Pues factores de riesgo, la falta de rutina afectó más a chicas que a chicos, adolescencia más que la infancia, excesiva exposición a información sobre COVID, existencia de trastornos mentales previos, más carga de infecciones en la comunidad y la duración de cuánto tiempo estuvieron encerrados en casa. Factores protectores, cualquier tipo de rutina, por lo tanto, fundamental, ¿no? Y la próxima vez que tengamos una pandemia, por lo menos ya sabemos qué recomendación, basadas en evidencia, ¿no? Porque hubo una eclosión de psiquiatras y de psicólogos dando consejos sobre algo que pues, se podía intuir que podía ser mejor o peor, pero no había evidencia. Ahora ya tenemos evidencia, ¿eh? La rutina, cualquier tipo de rutina, y es el cambiar. Yo tengo padres de hijos con autismo que lo que hacían los lunes, no salían de casa, pero los lunes les ponían el traje del colegio. Los que tenían o sea, intentaban mantener una cierta rutina de cosas que eran esperables porque era lunes, porque era comunicación familiar.
las comidas, cenas, discusiones, en las familias en las que se dialogaba más, se hablaba más de qué es lo que está pasando, de papá te vas a quedar sin trabajo, o cuándo voy a poder ir a volver al colegio, etcétera, etcétera, tenían menos problemas. Apoyo social y cuando era posible tener acceso a juego o a tal, lo pasaron peor los hijos únicos que los hermanos, etcétera, que tenían posibilidad de interaccionar con los etcétera. Bueno, y estos son los trastornos mentales que más aumentaron, trastornos de ansiedad, de conducta, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, en una encuesta que hicimos con jefes de servicio de psiquiatría infantil a nivel europeo. Por lo tanto, afortunadamente, esto también ha impulsado, ¿no?, la creación de la especialidad después de más de 20 años de lucha de psiquiatría de infancia y adolescencia en este país. Y yo creo que, pues, como decíamos en la revista Psiquiatría y Salud Mental, es necesario que ahora todo esto haya servido para algo. Y ha servido para desarrollar los servicios de psiquiatría infanto-juvenil en este país y para que tengamos especialistas y que tengamos profesionales bien formados, ¿vale? Cambios en el acceso al tratamiento. Pues muchas veces en la vida uno se ve obligado a determinadas cosas y pues nos vimos obligados a utilizar la telemedicina. Nosotros ya la utilizábamos en nuestro hospital, por ejemplo, en el programa de atención médica integral a personas del espectro autista, un tercio de las consultas en el año 2019-2018 ya se hacían por telemedicina, pero es que a día de hoy en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental que dirijo en el hospital, el año 2021, un tercio de todas las consultas se hicieron de forma telemática. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y a cualquiera, por sentido común, le es fácil comprender que hace 3 años íbamos al médico, al hospital, nos hacían una analítica, ¿no?, y nos citaban 3 semanas más tarde, íbamos allí, cogíamos el coche en casa, nos metíamos en un atasco, pagábamos el aparcamiento si nos ponían una multa, esperábamos a que nos tocase el turno, entrábamos, estábamos 5 o 10 minutos con el médico y nos decía, la analítica que le hice el otro día es normal. Y la vuelta, ¿no?, con la mañana perdida. Pues la analítica que es normal lo podemos decir en 3 minutos en una videoconferencia, ¿verdad? No necesitamos que los pacientes vengan para eso. Estoy, ¿no?, utilizando un caso extremo, pero hay muchos casos, pacientes que conocemos, que llevamos viendo 10 años, que están estables, que no tienen recaídas desde hace 3 o 4 años, ¿no?, y que lo que preguntamos es un poquito por la vida, o tal, los efectos secundarios, no sé qué, no sé cuánto. Esas consultas se pueden hacer perfectamente. Y vamos a ahorrar dinero, energía, tiempo a las personas, fundamentalmente, y también a nosotros. Son más coste eficientes. No recomendaría nunca, por ejemplo, tener una videoconferencia para un paciente nuevo que no conocemos y que no hemos visto nunca, ¿no? Pero digo, estamos identificando en qué casos esto se tiene que quedar, porque es mejor que lo que teníamos antes, aunque haya sido impuesto, no lo hayamos elegido, y en qué casos tenemos que ser capaces de recuperar aquello que estábamos haciendo previamente, ¿no? Y mucho tiene que ver con la flexibilidad, ¿no?, con ese sistema de calidad, de medir cómo estaban las cosas antes, cómo están ahora, y es necesario cambiar o no cambiar. Atención a nuevos usuarios, muchos de ellos trabajadores de la salud, duelo complicado, clínicas especializadas post-COVID, el long COVID, el COVID de larga duración, en personas que han tenido complicaciones médicas a otros niveles. Bueno, muchas de las cosas que pues, aquí con Eduard Vieta y Víctor Pérez en Barcelona adelantamos que podían suceder, y la verdad es que muchos de ellos han sucedido, ¿no? Entonces, necesidades que tenemos que tener en cuenta, pues adaptación, ¿no?, un cribado en salud mental, implementar nuevas estrategias con sistemas más abiertos, ¿no? Por ejemplo, la hospitalización domiciliaria. Cuando los pacientes no podían venir al hospital, pues nosotros salimos a atenderles durante la pandemia. Y las enfermeras, los médicos, los psicólogos de mi hospital se fueron a las casas de aquellos que más
lo necesitaban. Y nos fuimos a los centros de residencias de niños con autismo y con discapacidad intelectual, ¿no? Y estuvimos atendiéndoles allí donde estaban ellos, algo que es probablemente mucho más ecológico. Pues ya tenemos un sistema y un programa de hospitalización domiciliaria de adultos y de infanto-juvenil, donde personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria, personas que tienen cuadros con buena supervisión familiar, etcétera, etcétera, pues no tienen que venir al hospital. Una cama, una noche, pernoctar en el Gregorio Marañón, una noche vale el doble que en el Palace o en el Ritz. Y les aseguro que son habitaciones dobles y la comida, el desayuno es bastante malo, y no tienen nada que ver con la alimentación que reciben o con el espacio. Tiene que ver con el personal y con los gastos de 3 turnos, etcétera, etcétera, ¿no? La telemedicina, como decía, ¿no? Esas barreras previas, brecha digital, privacidad, aunque no debe reemplazar el tratamiento presencial cuando sea necesario, y eso yo creo que también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? No podemos estar en un país en el que, ¿no?, desde hace cuánto tiempo vamos al cine, al teatro, al toros, al fútbol, al tal, y para ver a nuestro médico de atención primaria nos cuesta horrores, ¿no? No puede ser, no puede ser. No podemos acostumbrarnos a que ahora ya va a ser todo por teléfono, ¿eh? Bueno, estos son ¿no?, de la ocurrencia. La realidad es que vivimos en un mundo muy digitalizado y tenemos que aprovecharnos de eso. Y alguien puede pensar, no, es que las personas con trastorno mental... No, las personas con trastorno mental igual que el resto. Y la inmensa mayoría de las personas con esquizofrenia o con trastorno bipolar tienen un móvil. Tienen un móvil, pues el 76% de la población mundial, contando con África y con Asia y con ¿no? 3 de cada 4 personas en este mundo. Ya, hay muchas. Si yo les pusiera aquí el porcentaje de personas con pobreza extrema o que se mueren de hambre, y probablemente hay gente con pobreza extrema que ya tiene acceso a un móvil. Y además se utiliza muchísimo. La media de uso del móvil, les recuerdo, es de 6,4 horas al día. 6,4 horas al día. ¿Cuántos de ustedes no lo han tocado para hacer una foto o para mirar el WhatsApp o para el correo tal en estos últimos 30 minutos? Con 5,19 billones de personas que lo utilizan, ¿no? Y ese es el incremento, ¿no? En España, un 84% de las personas tienen móvil, que naturalmente incluye a las personas con trastorno mental, ¿no? Y por lo tanto, tecnología, acceso, y además que esto va tanto, ¿no? Esa tecnología que se puede utilizar en la medida, porque cuando viene el paciente al despacho y le vemos en un in vitro en el hospital, le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues va a depender mucho de cómo durmiese esa noche, justo, de cómo haya conseguido aparcar para venir al hospital, o de si le han puesto una multa o no le han puesto una multa, o se ha discutido con la mujer o con el hijo o con el padre esa misma mañana. Y eso va a impregnar el cómo está usted. Si yo de forma ecológica le voy preguntando todos los días, pues tendrá días mejores y días peores. Si tengo suerte y el día de la consulta le ha ido bien, probablemente esté más sesgado hacia el me va bien. Y si tengo mala suerte y el día de la consulta le ha ido mal, esté más sesgado hacia las cosas me van mal. Pero no vamos a ser capaces de recoger fielmente, ¿no?, cómo le está yendo en este último mes o estos últimos 3 meses desde que no le vemos, ¿no? Va a estar muy influido por lo que le ha pasado en las últimas horas. Eso es algo que con la medicina digital podemos evitar. El diagnóstico también con algoritmos, ¿no? Se está haciendo en radiología, se está haciendo en otras muchas disciplinas. Y el tratamiento. Y hay tratamientos virtuales de fobias, ¿no?, para fobias, con exposición, para trastornos de conducta alimentaria, para alucinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, de hecho, las agencias reguladoras, la FDA, ya ha aprobado, ya ha dado la indicación a un videojuego para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y les aseguro que los niños prefieren jugar al videojuego que tomarse el estimulante. El tamaño del efecto no es el mismo, pero es significativamente mejor que el placebo. Y está aprobado por las agencias, por la FDA y además financiado, por lo tanto, por las agencias aseguradoras en Estados Unidos, ¿no? En la Sociedad Española de Psiquiatría esto es algo que tuvimos muy en cuenta desde el principio. Hicimos cursos de telepsiquiatría para todos los socios y no socios. Si alguno está especialmente interesado en ese tema, le recomiendo este blog. Aquí los 3
mejores artículos sobre neurología y psiquiatría y COVID que se publican la semana previa, se publican en este blog, y le está continuamente actualizado, ¿vale? Y voy a acabar ya con oportunidades y riesgos. ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, 5 minutos. 5 minutos, fenomenal. Y voy a hablar desde oportunidades y riesgo. Miren, en la vida todo lo que nos sucede, todo. ¿Cuál es uno de los factores más estresantes en la vida de una persona? Cambiar de casa. Pero es que cuando uno se va a una casa mucho mejor, sigue siendo estresante. El cambiar, no es solo cambiar a una casa peor, el cambiar a una casa mejor. Entonces, todo en esta vida, incluso aquello que podemos pensar que solo nos va a traer mejoría y bienestar emocional, ¿no? El well-being, ¿no?, que está tan de moda ahora, todo trae riesgos, pero también trae oportunidades. Y esta pandemia, a nosotros, como profesionales de la salud mental y a la población general, nos ha traído también oportunidades. Con un coste muy alto, y he hablado del coste al principio y de lo que hemos tenido, ¿verdad?, pero nos ha traído oportunidades. Hablaba antes de la visualización de los problemas de salud mental. Hablaba antes, o no lo he hecho, pero lo hago ahora, de cuántas personas conocemos ahora que son ídolos del deporte, de la música, de la literatura, que han salido y han dicho que ellos, igual que cualquier otra persona, han tenido un trastorno mental y que esto me puede pasar a mí y te puede pasar a ti. Algo que previamente pues lo vivimos con el cáncer de mama, lo vivimos con el HIV, lo vivimos, pero que rara vez pasaba con los problemas de salud mental. Y ahora, afortunadamente, cada vez más estamos viendo a ídolos de la adolescencia, medallas de oro de olímpicas, etcétera, etcétera, que salen y dicen, pues que tengo un problema de un trastorno mental. Y necesito cuidarme, y necesito tomar medicación, y necesito... Pues lo estamos viendo cada vez más. Y eso yo creo que es una oportunidad, que se hable de ello. 8 años hemos estado en este país sin estrategia nacional de salud mental, ¿no? Y eso yo creo que denota mucho la importancia que tiene para nuestros políticos el tema de la salud mental. Ese es un problema de priorización, no es un problema de cantidad de dinero o de inversión. Miren, hay países muy ricos que tienen mucho dinero y otros países menos ricos que tienen menos dinero. Ahora, el porcentaje del gasto sanitario dedicado a la salud mental no tiene que ver con la riqueza ni con el Producto Interior Bruto del país. Eso es cómo priorizo yo la salud mental frente al resto de la tarta del sistema sanitario. Y en España invertimos un 5,5% del gasto sanitario en salud mental. La media europea es de 7%. Y por eso tenemos menos del 10% de enfermeras en salud mental, menos de un tercio de los psicólogos clínicos y menos de la mitad de los psiquiatras que hay de media en la Unión Europea. Porque se ha decidido, con una decisión política, ¿no?, que la salud mental en este país no está priorizada. Podremos también luego probablemente discutir por qué sí o por qué no. Yo estoy absolutamente convencido de que porque vivimos en un país, como decía antes, excesivamente politizado, donde se toman decisiones que el político piensa que va a poder ser capaz de vender en los próximos 4 años. Antes las elecciones eran 4 años, se están adelantando todas, pero bueno, 4 años en teoría, ¿no? Y es cuando el político le pregunta al experto, dime algo que mate y mate rápido. Accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, cáncer de mama. Y así yo, en la próxima campaña, podré venderlo. Algo que invierto ahora y que el resultado se va a ver dentro de 5, 10... no interesa, porque al final eso es un beneficio que se va a llevar otro. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Pero bueno, afortunadamente este impulso ha hecho que salga una estrategia nacional de salud mental. Para los años 2022-2026. La estrategia salió sin presupuesto. Presupuesto cero. Pero es que salió sin indicadores. Claro, si alguien pone en un papel que es bueno hacer algo, pero no dice cómo lo va a medir ni a dónde quiere llegar y no destina dinero para conseguirlo,
papel mojado, ¿no? por definición. Después de muchísimo luchar, ¿no? Conseguimos inicialmente un presupuesto de 5 millones y finalmente un presupuesto de 100 millones de euros. Pero es un presupuesto de 100 millones de euros para 5 años, que lo tienen ustedes que dividir entre las 17 comunidades autónomas por 5 años y les va a salir aproximadamente entre una media de 2 psiquiatras, 2 psicólogos y 2 enfermeras por comunidad autónoma año. Clarísimamente insuficiente. O sea, que mejor que nada, desde luego, pero que un presupuesto que sigue siendo exiguo y no suficiente para las necesidades que tenemos. Este es el report que les decía que salió hace 2 semanas de la Organización Mundial de la Salud, muy recomendable, largo, extenso, más de 300 páginas, pero fácil de leer, donde habla sobre la necesidad urgente de una transformación en la salud mental, ¿no? Identifica 3 puntos fundamentales, ¿no? Lo que les decía antes, el valor de lo coste eficiente que es, ¿no? Y además da ejemplos clarísimos donde la inversión del Estado en detección temprana, en trabajar en los colegios y llevar la salud mental a los colegios, para trabajar con los orientadores, ¿no? Sacar a los niños de los colegios para que vayan a los hospitales, a la larga, o programas de intervención precoz en psicosis, o programas de detección temprana de los médicos de atención primaria para detectar el suicidio, ideación suicida, etcétera, y da ejemplos claritos, además con el dinero que se invierte y el dinero que retorna. Son datos fundamentalmente desde London School of Economics, ¿vale? Por tanto, priorización e inversión en salud mental. Reformar los ambientes que influencian la salud mental, incluidas cómo están construidas las casas, las ciudades, las comunidades, los colegios, el lugar de trabajo. Publicamos recientemente en Molecular Psychiatry del grupo Nature, hace un mes, un artículo donde vemos cuál es el porcentaje, el PAF, ¿no? de todos los trastornos mentales, cada factor de riesgo, qué porcentaje de ese trastorno mental explica. Y lo que vemos es que el abuso, maltrato, acoso escolar, problemas de trauma en la infancia, explican hasta un 30% de los casos psicóticos. Que el consumo de cannabis explica hasta un 10% de los casos de la esquizofrenia. Eso significa que si no hubiese abuso en la infancia, habría un 30% menos de trastornos psicóticos. Si no hubiese cannabis en la sociedad, eso es utópico, ¿no? Pero si no hubiese, si fuéramos capaces de erradicarlo, habría un 10% menos de esquizofrenia. Y si no hubiese estrés laboral, habría un 18% menos de casos de trastornos depresivos, ¿vale? Ese es el PAF y está publicado, ya digo, desde hace un mes, ¿no? La necesidad de trabajar en la comunidad, en los sitios donde vive la gente. Y luego el fortalecer, ¿no? el cuidado en salud mental, cambiando el dónde, el cómo y el quién da esos tratos en salud mental, ¿no? Y la diversificación de dónde se aplican esas políticas. Y acabo con... Son oportunidades, y todo eso son oportunidades. Y acabo con un riesgo. Y un riesgo, de nuevo, es la politización de todo esto. Y que haya partidos políticos, personas que, viendo que esto es algo que ahora, ¿no? Pues llama la atención de la gente, pues intenten enarbolar una bandera exclusivamente con un fin partidista. Y una de las cosas que ha sucedido en este país ha sido que hace unos meses se aprobó una propuesta de ley que se está estudiando y estoy absolutamente convencido de que no va a salir y que acabará la legislatura y se derogará porque no veo a nadie con un interés firme en hacer el daño que esto puede hacer a la población. Pero se ha propuesto una ley general de salud mental, que habla del malestar de la vida cotidiana de la población española. Algo que, como les he dicho al principio, no tiene nada que ver con la psiquiatría, con los trastornos mentales, con lo que vemos en el día a día los que nos dedicamos a estos. Que personas enfadadas, preocupadas, tristes cuando se muere un familiar cercano, etcétera, etcétera, pues es lo esperable. Pero que sobre eso no se puede legislar,
porque eso es medicalizar y psiquiatrizar a la población general. Y eso es... El problema que tenemos es el contrario. El problema que tenemos es que tenemos las consultas y las esperas, las listas de espera, demasiado llenas de personas con problemas de la vida cotidiana, y eso no nos permite invertir el tiempo, la energía y los recursos necesarios a aquellas personas que realmente tienen un trastorno mental grave y que se van a beneficiar, basándose en la evidencia, de los tratamientos que nosotros podemos darle. Eso por un lado. Y por el otro, en toda esta Ley General de Salud Mental no se menciona ni una sola vez, trastorno mental grave. No aparece la palabra esquizofrenia, no aparece la palabra autismo, no aparece trastorno bipolar, no aparece la palabra depresión ni ansiedad. No son los problemas de la vida cotidiana. Que dice, por cierto, que son atribuibles, ¿no?, a la opresión, ¿no?, a la opresión del capitalismo sobre el obrero que está explotado. Mire, uno puede estar de acuerdo con eso o no puede estar de acuerdo con eso, pero eso es ideología. Eso es ideología. Eso no tiene que ver con la medicina ni con la psiquiatría. Porque además, si así fuera, y todos los trastornos mentales fueran debidos a la opresión en el trabajo, pues entonces habría mucho más trastorno mental, no sé, en Grecia, por ejemplo, o en España, que en Suiza, o en Noruega, o en Suecia. Y no es así. Y de hecho hay muchas patologías, trastornos de conducta alimentaria o el suicidio, que son más frecuentes en estatus, ¿no?, y estatus socioeconómicos altos que en bajos. Con lo cual, les hablaba de oportunidades, pero también tenemos que tener en cuenta el riesgo, ¿no?, que puede suponer el que esto se utilice con fines partidistas y al final se vuelva en contra. Porque miren, Ley General de Salud Mental. Sabíamos y sabemos, los que hemos estado en esto tiempo suficiente, cómo funcionaban las cosas cuando la salud mental estaba segregada del resto de la medicina y cuando los pacientes con un trastorno mental grave eran enviados a psiquiátricos alejados 30 o 40 kilómetros de la ciudad para que no molestasen. Y nos ha costado la vida entrar con el resto de la medicina y entrar en los hospitales generales, y en que la persona que tiene una diabetes o una artritis reumatoide o un cáncer de colon se trate en el mismo sitio que se trata a la persona que tiene una esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno de ansiedad generalizado. Y lo que no queremos es una vuelta atrás. O van a sacar una ley general de trastornos cardiovasculares o una ley general de enfermedades oncológicas. No. Por lo tanto, si no queremos estigmatizar, no señalemos y separemos algo que ya estaba separado, que no funcionó y que fue absolutamente nocivo para pacientes y para familiares. Acabo citando a Bill Gates, que decía que siempre sobreestimamos aquello que va a pasar en los próximos 2 años, lo digo por lo del COVID, pero infraestimamos aquello que va a suceder en los próximos 10 años. Y yo estoy absolutamente convencido de que esta pandemia va a tener un impacto profundo en la forma en la que practicamos la salud mental, probablemente mayor de lo que esperamos a medio y largo plazo dentro de 10 años. Acabo agradeciendo a nuestro equipo de investigación que ha hecho posible muchos de los trabajos que les he presentado, que no son míos, son del grupo de investigación, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Excelente pregunta y práctica, ¿no?, pragmática. Y yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Y el mensaje de optimismo que quiero lanzar es que los niños tienen una capacidad de respuesta y de flexibilización y de esponjas para lo bueno y para lo malo, y que cuando las circunstancias han sido negativas como han sido, pues vemos lo que ha pasado. Pero de la misma forma, cuando se normaliza, son capaces de adaptarse al nuevo medio ya normalizado de forma muy rápida, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha sucedido. Yo luché mucho cuando, ¿no?, porque cómo han funcionado los niños en los colegios, ¿no? O sea, que no podían... Siempre hay excepciones, pero yo creo que ha sido un comportamiento ejemplar, ¿no? Y yo cuando se dejó salir ya a la calle, a los bares, a los adolescentes, y hubo otra ola, ¿no?, y se criminalizó
esa conducta, es que son los adolescentes que están matando a los ancianos. Dice, pero ¿cómo podemos ser tan injustos y tan ciegos? Los hemos tenido encerrados 5 meses. Adolescentes, ¿quién de nosotros no recuerda qué hacíamos nosotros de adolescentes? ¿Qué hacíamos? Pues salíamos y bebíamos con los amigos y desbarrábamos, ¿no? Y no, les hemos dicho 5 meses que no. Y ahora que les decimos que lo pueden hacer, ¿no van a hacerlo? Pues les estamos diciendo que pueden hacerlo, ¿no? Y ahora son los culpables de todo esto. Con lo cual yo creo que sí, hemos sido muy injustos con ellos. Pero lecciones que hemos aprendido, pues yo creo que una muy fundamental es que un aprendizaje socioemocional, incluso que tenga en cuenta factores como lo que es la salud mental, es algo que debemos hacer en todos los colegios y en todas las escuelas. Mira, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, el tema de la salud mental está en el currículum de primaria. Y probablemente sea mucho más importante para esos niños de primaria aprender a un uso seguro de las redes sociales y a una gestión de las emociones, a una empatía, a un detectar cuando lo estoy pasando mal y cómo busco soluciones, cuando lo está pasando mal un compañero y cómo busco soluciones, cómo respeto la diversidad, etcétera, etcétera, que los afluentes de los ríos o los reyes visigodos, ¿no? Entonces, reconceptualizar un poquito cómo la educación que estamos dando desde primaria, basada más en valores y aspectos socioemocionales, probablemente haga que aumente la fortaleza ante situaciones traumáticas y disminuya el riesgo de incidencia de futuros trastornos mentales. Pues muchas gracias, porque además son temas que a mí me apasionan, ¿no? Y de verdad. A ver, la prevención, y esto hay que decirlo con mayúsculas. En psiquiatría, en salud mental, se puede hacer prevención primaria. Primaria. Habla de factores de riesgo. Cuando disminuyen los factores de riesgo, disminuye la incidencia. Cuando uno se fuma menos, hay menos cáncer de pulmón, ¿no? Pues cuando hay menos trauma infantil, cuando hay mejores cuidados obstétricos, cuando hay más cuidados durante el parto, cuando hay una mejor vinculación, cuando hay una mejor educación, etcétera, disminuyen factores de riesgo y disminuye la incidencia de las patologías. ¿Por qué hay 5 veces más esquizofrenia en Ámsterdam que en España? O sea, ¿no? ¿Por qué hay 3 veces más anorexia nerviosa en España que en Uganda? O sea, porque hay distintos factores de riesgo. Y conociendo los factores de riesgo, uno puede hacer que disminuya. Y además, eso es, como decía antes, no solo es eficaz, sino que es coste eficiente. Tenemos un artículo publicado en Lancet Psychiatry, año 2019, donde revisamos la evidencia que existe en prevención primaria en salud mental. Y además lo hacemos por ventanas. O sea, una intervención es eficaz en un momento determinado de la vida, pero igual no lo es en otro momento determinado de la vida. Algo que sucede continuamente en medicina, ¿no? La fibrinolisis para el ictus dura unas horas y luego desaparece, o la reperfusión, el infarto agudo de miocardio, o cuando uno nace con un hipotiroidismo congénito, el cretinismo, pues si le dan hormona tiroidea las primeras semanas de vida no va a tener ningún problema. Ahora, si se lo dan ya, aunque le den toneladas, un mes más tarde, ya el daño está hecho, ¿no? Entonces, hay ventanas en la vida de las personas donde hay determinadas intervenciones que son muy eficaces desde el punto de vista de la prevención primaria. Y la primera pregunta era... bueno, sí. Vamos a ver. La intensidad, ¿no? La intensidad de aquello que está generando la sintomatología y la respuesta que se tenga, ¿no? Y entonces, cualquier criterio diagnóstico de la OMS, la CIE, de la APA, la DSM, etcétera, hay un criterio que es fundamental y es el de la funcionalidad, ¿no? Y cómo afecta esto a la vida, ¿no? de la persona. Y hay días que yo duermo bien y días que estoy más preocupado porque al día siguiente tengo un examen o porque al día siguiente tengo un familiar enfermo que no sé lo que le va a pasar, etcétera, y que duermo peor. Ahora, cuando eso ya ha desaparecido y yo sigo sin dormir y ese no dormir hace que al día siguiente no rinda en el trabajo y me pelee con mi mujer porque estoy muy irritable y le conteste a los niños, etcétera, etcétera, y se mantenga el tiempo, pues eso deja de ser un síntoma y ya se convierte en un trastorno, una patología que requiere tratamiento. Pues muchas gracias por la intervención de todos y por vuestras preguntas. Si no hay ninguna más, agradecerte de nuevo que hayas venido a Molina de Segura, ciudad de ciencias médicas, con la Fundación de Estudios Médicos y la Universidad de Murcia, que hacemos estos cursos, ya es la 12ª edición. Esperamos ya haber venido en otras ocasiones y esperamos seguir contando contigo si podemos mantener
el nivel y el ritmo de estos cursos. Gracias a todos. Mañana más, tenemos a las 9 de la mañana al doctor Eladio Aparicio con una conferencia muy interesante. La tendremos a lo largo de toda la mañana. Y muchas gracias y aquí lo dejamos. Gracias.